Bien, bueno, seguro que se irá sumando los diferentes especialistas que nos han confirmado su presencia. De todas maneras, como sabemos, nosotros esto está grabado y lo vamos a difundir por muchísimos sitios. Entonces, es muy importante lo que se diga en la ponencia, es muy importante lo que se diga en las intervenciones, porque hay muchísima gente que va a ver este video y además vamos a hacer un resumen y después hacemos un artículo, ¿no? Que lo publicamos en una revista que es muy leída aquí en Lima, ¿no? En el ambiente médico y en ambiente político. Bien, entonces, Julio, tú eres doctor, estaba viendo ahí, doctor en farmacia, eres investigador de la Universidad Católica de Valencia y eres director de este observatorio de bioética que pues, para mí es el observatorio, digamos, referente de toda Europa. O sea, yo, digamos, cuando quiero enterarme de las cosas, busco el observatorio de bioética de Valencia, ¿no? Es importantísimo y hay muchísima gente que lo tiene claro, de que trabajan muy bien y que trabajan muchísimo. Te hemos invitado, Julio, para un tema, como decíamos, muy interesante, muy importante, donde hay muchos conceptos y criterios y que no está clara la verdad, porque esto o son teorías de conspiración o es la verdad, qué está pasando, y hay ideas, miles de un lado, otras miles del otro lado, hay una pugna de debates y no se aclaran las cosas. ¿Qué cosa está pasando con los organismos internacionales verdaderamente? La ONU que lleva la OMS, que lleva la UNESCO, que lleva todas estas agencias, ¿no? Y que tienen una fuerza tremenda y que están en todos los países. Entonces, por eso te hemos querido invitar. Nosotros habíamos invitado también a Fernando Carbone, que es muy conocido aquí en el país. Él es un hombre pro vida, católico, pero que tiene mucha afinidad con la OMS, porque él ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud, en las Naciones Unidas, y él habla muy bien de las Naciones Unidas, y por eso lo habíamos invitado, pero ha tenido un percance de salud, una urgencia verdaderamente, y está muy apenado de no poder asistir, pero yo supongo que cuando ya se recupere, lo vamos a operar, cuando ya se recupere ya pueda ver este video y darnos, digamos, sus impresiones. Bueno, entonces, Julio, te escuchamos, estamos atentos a lo que nos digas. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por esta invitación. Había conocido de muchos de vuestros simposios, me informas puntualmente de todos ellos. Sois activos, muy activos en Perú, en vuestra red de personalismo, y me gusta mucho el tono que les das un tono a tus simposios, un tono muy abierto, donde te gusta que confluyan la discrepancia, que se pueda dialogar y que se puedan matizar todas las visiones sobre los distintos problemas. Esto es un valor que yo te animo a seguir potenciando, Alejandro, y te felicito por la labor que estás haciendo a favor de la verdad y la bioética. No se pueden separar ambas cosas. La verdad y la bioética son inseparables y no dejan de ser lo que son. El tema que me ha planteado Alejandro es un tema muy difícil, muy difícil. Primero porque no tenemos todos los datos, tenemos algunos datos, tenemos acceso a algunos datos. Segundo, porque os comentaba al principio, hay mucho ruido mediático, es decir, es frecuente encontrarnos con posturas muy radicales que exageran algunos puntos, que ignoran otros, desde los dos extremos, ¿no? Y esto tampoco ayuda demasiado, porque polariza mucho el debate. Y cuando un debate se polariza es difícil recuperar la objetividad. Esto dificulta la objetividad. Entonces, yo quiero deciros en primer lugar dos cosas en las que voy a basar esta breve intervención. Me dijo Alejandro que no fuera demasiado larga para que diera ocasión al debate. Esta breve intervención. Si me estiro demasiado, Alejandro, me das un tirón de orejas para que yo corte, ¿eh? Dos cosas fundamentales. La primera, yo soy bioético, me dedico a la bioética y por lo tanto voy a hablar de lo que sé un poco, no mucho, pero un poco de bioética. Quiero decir que el tema de la trastienda de la ONU, específicamente de la OMS, de la Organización Mundial para la Salud, que es la que afecta a la salud humana y a nuestras políticas y nuestros trabajos de las personas que dedicamos a la salud, es muy compleja.
hay intereses políticos, supranacionales, económicos, etcétera, y donde yo no quiero entrar en un jardín que desconozco. Yo voy a hablar de lo que me toca, que es un poco lo que me pidió Alejandro. ¿Qué hay de los aspectos bioéticos? Vamos a hacer un análisis bioético de las políticas de la Organización Nacional de Naciones Unidas en política de salud. Me voy a restringir a este campo. Para lo demás, si queréis hablar de masonería, si queréis hablar de invasión de las competencias intraestatales, si queréis hablar del nuevo orden mundial en términos más amplios, yo sé que aquí, entre los que están escuchando, hay gente que sabe mucho más que yo y os dejo entrar por ahí. Vamos a hablar de aspectos bioéticos. No podemos empezar a hablar de los aspectos de las políticas, aspectos bioéticos de las políticas de la ONU si no me dejáis que dedique 5 minutos a los antecedentes. Yo me quiero remontar al año 1973, hace mucho tiempo de esto ya, 1973. Conferencia de Bucarest. Se comienzan a hilar las políticas de población que han derivado, las políticas de población que ha establecido la ONU y que, como os voy a comentar resumidamente, y muchos de vosotros conocéis, ha ido desarrollando en conferencias posteriores. Pero es el tema, ¿eh? El tema es la población. Es decir, bajo una apariencia de favorecer el desarrollo, de eliminar el subdesarrollo, de compensar la riqueza a nivel mundial, de limitar la discriminación, que está todo muy bien. Es un poco lo que nos pasa ahora con la Agenda 2030, que tú lees la Agenda 2030 y es un cuento de hadas, maravilloso, pero tiene una lectura entre líneas que hay que saber matizar. Bien, pues estas conferencias para el desarrollo y que empiezan en 1974 en Bucarest, o 73-74, aparece una delegación que es la delegación de Estados Unidos, y el que dirige esta delegación de Estados Unidos en esta conferencia es nada menos que Rockefeller III. Rockefeller llevaba años impulsando personalmente la implicación del gobierno federal de Estados Unidos en el control del crecimiento poblacional. Esto sabemos que la Fundación Rockefeller ha invertido mucho tiempo. Bueno, hay una segunda cosa que no os he dicho. La primera es que soy bioético y me voy a dedicar a este ámbito. Y la segunda es que voy a ceñirme a evidencias. Es decir, no quiero dejar aquí ninguna puerta cerrada, ninguna conclusión categórica, porque no puedo hacerlo, pero sí que quiero asomarme a las evidencias de que disponemos, para que cada uno pueda extraer sus propias conclusiones. Voy a tratar de exponer las evidencias disponibles de la manera más objetiva posible. La primera es esta. Rockefeller se dirige a los delegados de la conferencia en un discurso que afirma lo siguiente. Leo, para no equivocarme. La planificación de la población ha de ser una parte fundamental de cualquier programa de desarrollo moderno, tal como lo reconocen y aceptan los líderes de las naciones. Esto es una primera declaración en Bucarest que de alguna manera ha marcado después las líneas de movimientos políticos de la ONU en este aspecto y que han derivado al final en aspectos bioéticos, porque al final esto se traduce. ¿Cómo controlamos la población? ¿Cómo controlamos la población? Haciendo contracepción y aborto, no hay otra manera, y modificando las estructuras sociales en las que se alberga la familia, entendida como el seno natural de la vida. Entonces, si abrimos otras estructuras sociales, otras formas de convivencia distintas de lo que se ha determinado como familia tradicional, también contribuimos de alguna manera a alejar el núcleo de la generación de la vida, de la imagen de familia tradicional, abrimos otras perspectivas, otras posibilidades que van a contribuir también al control poblacional. Esto es muy importante. En el año 74, 73 fue esta conferencia de Bucarest. En el año 74 aparece un dato muy importante en todo este proceso, que es el informe Kissinger. El informe Kissinger en su informe dice lo siguiente, representando a Estados Unidos. No debe utilizarse el término control de natalidad. Estoy citando textualmente palabras del informe Kissinger. Para no asustar a los políticos, sino deben utilizarse expresiones como planificación familiar o paternidad responsable. Y aquí empezamos
a introducir los eufemismos que ha utilizado y sigue utilizando Naciones Unidas para definir algunos términos. Eufemismos de los que voy a hablar después. Pero hay algunos que son sangrantes, como hablar del aborto en términos de salud sexual y reproductiva. Esto es un eufemismo que esconde una gran manipulación. Los que trabajáis en medicina, si habéis estudiado el tema del aborto, sabéis que el tema del aborto no aporta salud a nadie. A nadie. Si puedo, os daré algún dato reciente sobre esto. No es salud sexual ni reproductiva el aborto, ¿no? Entonces, el empleo o la incorporación de los eufemismos a las declaraciones de Naciones Unidas cuando entra en este campo no ayuda a profundizar en las Todavía no, más un intenciones. ratito. ¿Tenéis algún micrófono abierto ahí? Solange. No ayuda a profundizar en la raíz de las intenciones de los movimientos que se emprenden. Bien. Hay otro tema muy importante del informe Kissinger, estamos hablando del año 74, atentos. Este programa aconsejaba crear ONGs, organizaciones no gubernamentales, financiadas con dinero público, para estimular, estoy dando datos, no estoy en este momento haciendo ningún juicio de valor, estoy dando datos, para ayudar a estimular, a difundir los métodos anticonceptivos entre la población de los países, así como promover las vasectomías o las ligaduras de trompas, las esterilizaciones definitivas. Y, atento, hacer depender las ayudas al desarrollo a la aceptación por los gobiernos nacionales de las políticas de contracepción y aborto. Esto es muy importante. Estamos hablando del año 74. Esto lo estamos viendo ahora. Cuando la ONU o la OMS ofrecen programas de ayudas al desarrollo, esto no se puede consultar, se supedita a la concesión de estas ayudas a que los países involucrados implementen las políticas sobre población, es decir, contracepción y aborto, y otras que se han ampliado recientemente, como todas las ligadas a la ideología de género, a los grupos LGTBI, etcétera, etcétera. Es decir, es absolutamente imprescindible que los países susceptibles de recibir las prestaciones de Naciones Unidas incorporen sí o sí en sus políticas de desarrollo, en sus regulaciones legales, asistenciales, etcétera, esta oferta de control poblacional, por una parte, y de introducción de los postulados de ideología de género, por otra, de la cual hablaremos después. Bien. Esto no lo podemos perder de vista. Estos son los antecedentes. Estamos hablando de los años 70. Pero esto ha evolucionado intensamente después, en los años 90. Entonces ahí tenemos conferencias sobre educación e infancia en Nueva York en el año 90, conferencias sobre medio ambiente en Río 92, conferencias sobre derechos humanos en Viena 93, sobre población en el Cairo de 94, desarrollo social en Copenhague 95, donde se van dando pasos en la implementación de este tipo de visión, sobre todo referido al control poblacional. Hay una conferencia específicamente significativa, junto a estas que os he dicho en los años 70, que es la conferencia de Pekín sobre la mujer en el año 95, 1995. Os doy un dato, trato de daros datos objetivos. Hillary Clinton, en aquella conferencia de Pekín en el año 95, afirmó que el aborto es sacrosanto y debería ser libre hasta el último día del embarazo. Destacó en la escena internacional haciendo este planteamiento. Planteó que el aborto es algo no sé, es indiscutible, ¿no? Que el aborto hay que promoverlo, legalizarlo, etc. Y además, el aborto debería de ser legal, libre, absolutamente libre, hasta el final del embarazo, sin restricciones. Hillary, atentos, porque Kamala Harris, la que viene ahora sustituyendo a Bush, Bush no, ¿cómo se llama? El que acaba de dimitir en Estados Unidos. Ayudadme, ¿cómo se llama? Biden, correcto. La que viene por el Partido Demócrata como candidata para sustituir a Biden es una seguidora acérrima de Hillary Clinton.
y mantiene sus postulados de promoción del aborto, etc. Así que habrá que estar atentos, ¿eh? Bien. Los aniversarios de estas conferencias han sido puntos de referencia en la ONU para revisar e implementar acciones en cada área relacionadas con este tema. Bueno, entramos, ese es el primer punto. Estos son a grandes brochazos, no podemos extendernos más. ¿Desde dónde nacen estos movimientos? ¿De acuerdo? Fijaros que los que promueven este tipo de posicionamientos sobre control poblacional, que van a tener una derivada que es la que nos interesa a nosotros, que es la derivada bioética. Es decir, cómo influimos en la esterilización, cómo influimos en la extensión de la contracepción, cómo influimos en la normalización del aborto, etcétera, ¿no? En la aceptación de los métodos eugenésicos de selección embrionaria, de extensión de la reproducción asistida, etcétera. Todo esto va ligado a la promoción del control poblacional, ¿no? Entonces, os decía, estos primeros datos hacen que hoy nos estamos encontrando con el fruto, es decir, con los lodos de aquellas aguas, ¿no? De entonces. Bien. Introducimos ahora este eufemismo que os he comentado al principio, que nace un poco de estas políticas poblacionales, que es el concepto de derechos sobre salud sexual y reproductiva. Este manejo. Fijaros el término. Derechos. ¿Quién puede negarse a los derechos? Es un término positivo. Salud. Esto creo que todos pretendemos. Salud sexual. Que menos, es maravilloso. Salud reproductiva, es fantástico. Entonces, los derechos a la salud sexual y reproductiva que están inspirados por la ONU por la Organización de Naciones Unidas desde hace muchos años, hay que acudir al 73, hoy se han materializado, estoy dando datos objetivos, no opiniones, hoy se han materializado con la petición que ha promovido Macron, el presidente francés, y otros líderes europeos, de incluir en la Carta Magna Europea, Carta de Derechos de la Comunidad Europea, el derecho al aborto como un derecho fundamental. Es decir, cuando ahora la gente se sorprende y dice, ¿cómo es posible que un gobierno como Francia y otros que se le están sumando, España también, que están sumando, pretenden introducir en la Carta de Derechos Humanos de la Comunidad Europea un artículo que consagra el derecho al aborto, cuando el primer artículo de esta carta es el derecho a la vida? ¿Cómo se entiende esta contradicción? ¿Cómo es posible que tengamos dos derechos tan contradictorios? Derecho a la vida y derecho a matar de una madre hacia su hijo. En según qué circunstancias, pero al final es un derecho a matar. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿De dónde sale? La gente se pregunta, ¿cómo es posible que en Europa hayamos hecho esto? Bueno, pues es esto. Porque cuando hablamos de aborto, es decir, el aborto yo tengo que recordar siempre en mis clases, el aborto consiste en que una madre mata a su hijo. El aborto provocado, lógicamente, estamos hablando de aborto provocado. Esto es el aborto provocado. El aborto es que una madre mata a su hijo, ¿eh? Entonces, pero le podemos llamar de muchas maneras. Si yo digo que una madre mata a su hijo es una cosa malsonante. Es difícil de aceptar. Pero si yo digo que estoy hablando de derecho a la salud sexual y reproductiva, que es el término eufemístico que ha ido introduciendo paulatinamente Naciones Unidas en su argumentario, entonces abrimos esta ventana por la cual las verdades inamovibles empiezan a dejar de serlo y las cosas que teníamos claras ya no las tenemos tanto, ¿eh? Es decir, si aderezamos con algunos eufemismos, con algunas repeticiones insistentes, recuerdo aquí la frase de Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi, repite muchas veces una mentira, se acaba convirtiendo en una verdad. Es decir, si yo manejo los eufemismos que dificultan contemplar la semántica de lo que yo estoy diciendo, y junto a esos eufemismos aderezo con repeticiones sistemáticas de cosas que dichas por primera vez son malsonantes, pero que repetidas hasta la saciedad en muchos foros acaban siendo adoptadas como verdades. Esto es algo que tristemente es así, ¿no? Entonces abro esta ventana por la cual
el posicionamiento ético hacia algunas cosas va moviéndose. Y tenemos la situación actual. Esto es un dato objetivo, es decir, que la ONU está utilizando términos eufemísticos para ocultar realidades mucho más serias. Bien, este condicionamiento que os decía antes de las ayudas económicas a cambio de dar entrada en las legislaciones nacionales a los postulados que conciernen al control poblacional, es decir, a la contracepción y el aborto o los derechos LGTB, es una manipulación. Esto es un chantaje. Es un chantaje que se está ejerciendo sobre los gobiernos soberanos, ante los que algunos gobiernos se están rebelando, pero son una minoría. Al final, poderoso caballero es don dinero. Y si los países necesitan fondos para promover políticas de desarrollo y la ONU les ofrece políticas de desarrollo y les ofrece los fondos y les ofrece asesoramiento y les ofrece especialistas y les ofrece el concurso de organizaciones supranacionales que van a hacer realidad este desarrollo, a los países en desarrollo se les abre el cielo. Pero hay una última cláusula de los contratos, para la concesión de estas ayudas, que es que hay que incorporar en las legislaciones locales la implementación de estas medidas. Esto es un chantaje intolerable, que se está haciendo, que es objetivo y que no huele bien. No huele bien. No huele bien que una Organización Mundial de la Salud afirme que el aborto es salud reproductiva. Es decir, si la Organización Mundial de la Salud maneja un concepto manipulado de salud, algo no funciona. ¿Hasta dónde nos fiamos de esto? Tenemos un problema. Hay otro eufemismo que yo quiero comentaros también, que es cuando la OMS o la ONU hablan repetidamente en muchos de sus documentos del aborto seguro. Es decir, ¿por qué desde Naciones Unidas promovemos el aborto? Porque queremos un aborto seguro. No queremos que las mujeres sufran las consecuencias de abortos mal realizados, en condiciones insalubres, con infecciones, hemorragias, gran mortandad. No, queremos que las mujeres aborten en condiciones salubres, en medios hospitalarios, con medicamentos, supervisadas por especialistas. Esto es lo que quiere la OMS. O sea, queremos que las mujeres conviertan el aborto en un acto saludable. Esto es un eufemismo, el aborto no es un acto saludable. Y hago aquí un comentario para no aburriros tanto, que creo que es importante. Hay un artículo muy reciente hecho con ratones, en el cual se han comparado poblaciones de ratones y se han hecho dos poblaciones. Una población de ratas embarazadas se les ha provocado un aborto en un momento del embarazo de la rata que corresponde al primer trimestre del embarazo humano. Y se ha comparado con otras ratas que han sido embarazadas y han parido a sus crías de forma natural y ratas que no están embarazadas. Se ha hecho un estudio comparativo. Es muy interesante que este estudio dice, nos hemos sorprendido porque tras provocar el aborto en las ratas hemos detectado cambios comportamentales significativos en las ratas en las cuales se ha inducido el aborto, que no se dan en las ratas que terminan sus embarazos. Esto nos hace pensar, dice el estudio, que el aborto provoca daños fisiológicos trascendentes que pueden llegar a modificar la conducta del animal. Lo digo por una razón. Cuando hablamos de las secuelas del aborto o de los efectos secundarios del aborto, que son objetivos, os doy otro dato, digo por desmentir este eufemismo de la salud sexual y reproductiva. Una adolescente que sufre un aborto no deseado, tengo las citas de estos trabajos, de estos estudios y se las facilito a quien me la pide. Un adolescente que continúa adelante con su embarazo no deseado, en lugar de abortar, tiene la mitad, o sea, tiene el doble de posibilidades de sobrevivir en los próximos años que las adolescentes que han optado por abortar. Hacer abortar a un adolescente por un embarazo no deseado multiplica por 2 el riesgo de muerte prematura. Esto es muy importante. Si las comparamos, atentos, con las adolescentes que no abortan.
Pero si las comparamos con la población general, el riesgo es casi el triple. Hacer abortar a un adolescente incrementa el riesgo de mortalidad y otros problemas que conocemos. Luego hay muchos estudios publicados con derivadas psicológicas. Y os decía lo de la rata, porque cuando la gente lee las secuelas del aborto, por ejemplo, muchos de los estudios las atribuyen a un problema de creencias. Es decir, es verdad que aparece una depresión, aparecen cambios conductuales, aumenta el riesgo de conductas adictivas, etc. Esto está bien documentado, pero eso se debe a que la mujer que se da sobre todo en las mujeres que tienen unas ciertas creencias y entonces se sienten culpables por lo que han hecho. Si nosotros logramos eliminar esta culpa y normalizamos el aborto, todos estos efectos secundarios desaparecen. Esto dicen algunos investigadores. Las secuelas del aborto se deben al sentimiento de culpa que viene asociado a un nivel de creencias. Bueno, pues este artículo de la rata es muy interesante, porque las ratas no tienen creencias. Sin embargo, se producen cambios conductuales significativos. Pensad que cuando una mujer queda embarazada, se produce un ecosistema biológico muy complejo en el cuerpo de la mujer que gesta. Hoy sabemos, por ejemplo, que hay cambios en el córtex prefrontal de las mujeres que gestan muy importantes. Hay silenciamiento en algunas áreas del córtex prefrontal y hay una potenciación en el córtex parietal que parece que tiene relación con la potenciación de la actividad empática de la mujer que gesta. Estos cambios, según los últimos estudios, se mantienen en el tiempo. 6 años han durado los controles. Es decir, hasta el cerebro de las mujeres que gesta cambia. El cuerpo de la mujer que gesta sufre cambios muy profundos, que se enfocan hacia el sostenimiento y el acompañamiento posterior de la vida que engendran. Intervenir violentamente para interrumpir, otra palabra eufemística, interrumpir. No, para terminar con una gestación es una agresión biológica muy importante que deja secuelas no solo en el embrión, de sobra conocidas porque terminamos con su vida, sino sobre la mujer que gesta, que forma parte de este complejo ecológico, de este complejo ecosistema gestatorio que es un embarazo. Entonces, que desde la ONU se nos siga insistiendo en hablar del aborto, que es uno de los pilares de sus políticas de control poblacional junto a la contracepción, como un tema de salud, no deja de ser una manipulación inaceptable, que tenemos que denunciar desde la ciencia. Aquí no estamos haciendo religión, estamos haciendo ciencia. No podemos decir que una agresión contra la biología, contra la homeostasis de una mujer embarazada, una agresión violenta contra la homeostasis de una mujer embarazada es salud sexual, ni reproductiva. No podemos decir eso. Diga usted lo que quiera, véndalo usted como quiera, pero no mientan. Entonces, aquí empiezan las perspicacias. ¿Qué pasa? ¿Por qué Naciones Unidas me dice las cosas así? ¿Por qué carga las tintas en algunos aspectos y obvia otros aspectos? Estaba buscándoos antes de empezar para comentaros aquello que pasó. Bueno, no está claro, la cosa se ha quedado en una nebulosa oscura. Sabéis que hubo una denuncia de la Conferencia Episcopal de Kenia en los años 2014-2016, en el sentido de que se detectaron algunas vacunas antitetánicas suministradas por Naciones Unidas. En Perú habéis publicado algo de esto también, y hubo una declaración de los médicos católicos de Perú o médicos cristianos de Perú sobre este tema. Naciones Unidas lo ha desmentido sistemáticamente. Pero el caso es que los obispos de Kenia mandaron hasta 5 muestras de aquellas vacunas antitetánicas a analizar a laboratorios de Kenia, y los laboratorios de Kenia encontraban una sustancia que no debería estar allí, que es la gonatrofina coriónica. La gonatrofina coriónica es la base sobre la que Naciones Unidas está estudiando la síntesis de vacunas contraceptivas. Las vacunas contraceptivas consisten en esterilizar a la mujer porque generan una respuesta inmunológica contra la gonadotrofina, que es la hormona del embarazo, de tal manera que cuando yo sensibilizo a una mujer frente a la gonatrofina coriónica, sé que cada vez que quede embarazada va a abortar, porque su sistema inmune va a atacar
los tejidos placentarios y aquello va a terminar, ¿no? Bueno, esto sabemos, o sea, ONU y la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido, que está investigando en estas vacunas. Son vacunas esterilizantes, no son vacunas contraceptivas, son vacunas esterilizantes, ¿eh? Bueno, pues aparece este episodio turbio en Kenia, por el cual se detecta que junto a la dosis de vacuna antitetánica aparece una sustancia que no debería estar ahí, que es la gonadotrofina. Bien, ¿qué han contestado los que rebaten estas afirmaciones? Pues que los laboratorios de Kenia no estaban preparados para detectar gonadotrofina coriónica en una vacuna, que utilizaron métodos para detectar gonadotrofina en sangre, que esos métodos no están validados. O sea, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí una siembra de duda. Parece ser que esto no es la primera vez que ha ocurrido. En Latinoamérica también ha pasado alguna vez, en años anteriores. Bien, el aborto seguro, otro término eufemístico que OMS y ONU aderezan en sus declaraciones. El aborto no es seguro. O sea, hay una cosa segura del aborto, que es que el bebé muere. Es lo único seguro. El aborto no es seguro. El aborto químico tampoco es seguro. El aborto quirúrgico tampoco es seguro, como ninguna cirugía es segura, ¿eh? Entonces, este término eufemístico, ¿por qué nos introducen términos eufemísticos? ¿Por qué nos manipulan la semántica de sus afirmaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Hable usted del aborto y reconozca que el aborto tiene un riesgo. Si el aborto se hace mal por una curandera, tiene más riesgo, pero si se hace bien, también tiene riesgo. Durante la intervención y después de la intervención, ¿por qué no me dice la verdad? Y defienda usted que vale la pena correr ese riesgo. Véndame usted que aun no siendo salud sexual y reproductiva, dígame por qué las bondades del aborto. ¿A qué sirven? ¿A qué sirve verdaderamente el aborto? ¿Eh? No a la salud de la mujer. ¿A qué sirve? Explíquemelo, convénzame, pero no manipule la semántica de sus afirmaciones. Esto me hace dudar. No estoy entrando en teorías conspiratorias. Me hace dudar que desde una entidad supranacional que debería ser científicamente muy escrupulosa en sus manifestaciones, científicamente muy escrupulosa y precisa en sus manifestaciones, cometa errores, no son errores porque son intencionados, cometa manipulaciones del lenguaje. ¿Qué quieren esconder? ¿Por qué queréis esconder esto? Bien, voy a ir. ¿Cómo voy de tiempo, Alejandro? ¿Hasta cuánto me dejas? Sigue nomás, Julio. Sigue, está muy interesante todo lo que nos dices. Bien. ¿Cómo introducimos este caballo de Troya, que es el aborto seguro? Vamos a ver. Si yo a una mujer le digo, ¿te has quedado embarazada? Sí. ¿Querías quedarte embarazada? No. Muy bien. ¿Tú quieres que yo te solucione el problema? Sí. ¿Tú quieres mantener tu salud sexual y reproductiva? Sí. ¿Tú quieres ejercer tus derechos? Sí. ¿Y quieres hacerlo en un ambiente seguro? Por supuesto. ¿Y además gratis? Claro. ¿Qué mujer te dice que no? Pero no le estoy diciendo la verdad. La verdad es que voy a cogerla, voy a matar a su hijo y ella va a quedar con secuelas en distinta medida, de distintos ámbitos. Y en un porcentaje muy grande van a vivir con esto toda su vida. Fijaros, todos los estudios que se han publicado y que analizan secuelas del aborto, todos, algunos las niegan, otros las afirman. Generalmente los que trabajan con muestras más grandes, estadísticamente son más robustos y los seguimientos de las mujeres son a más largo plazo. Casi todos coinciden, ahí están los de Coleman, etcétera, casi todos coinciden en que significativamente aparecen trastornos. Pero, atentos a esto, todos los estudios que analizan todos los que analizan las posibles secuelas del aborto coinciden en que cuando el aborto es de repetición, 2 o más abortos, en todos los casos aparecen secuelas. Hasta los trabajos que las niegan con el aborto único reconocen que a medida que se repite el aborto, el riesgo de secuelas se incrementa y se dan prácticamente incrementos significativos. No digo que todas las mujeres los tengan, quiero decir que aparecen resultados positivos, significativos de incremento de riesgo de padecer secuelas. Bien, ¿cómo metemos este caballo de Troya en el pensamiento de los sistemas sanitarios, de la población en general, de la mujer, que es la gran damnificada de estas políticas?
Fijaros que una de las ponencias, la conferencia de Pekín que os he comentado antes, una de las ponencias decía lo siguiente. No la he citado a Clinton, pero os voy a citar a otra cosa. Una ponencia decía lo siguiente: hay que liberar a la mujer de la fatalidad biológica de su útero. Esto era una afirmación de una de las ponencias en Pekín. El útero constituye una fatalidad biológica para la mujer. Y ahora tenemos de aquellos barros estos lodos. Ahora tenemos los LGTB que cuestionan este tema y promueven la gestación subrogada para liberarse de la gestación. Bueno, podemos hablar mucho. Entonces, vuelvo. Caballo de Troya. ¿Cómo introducimos el caballo de Troya de que el aborto es algo seguro, que es el respeto a un derecho, que es el ejercicio de la libertad y que es salud? Muy importante. Primero, introducimos casos excepcionales en los que la ley restrictiva en principio debería despenalizar el aborto. Entonces nos vamos a los extremos. Violaciones, graves malformaciones, riesgos de muerte, etc. Y empezamos por ahí. Entonces abrimos ahí una ventana que dice, hombre, no, el aborto no, pero vamos a hacer alguna excepción. Segundo, presionamos para que las legislaciones nacionales acepten que estas patologías extremas, consideradas en primer lugar, no hace falta que sean tan extremas. Es decir, que deberíamos ampliar el aborto a el caso de fetos que vengan, no solamente que no sean viables, sino también que vengan con algún defecto, alguna malformación, algún defecto genético, algún problema metabólico, etcétera. Y entonces vamos rebajando el umbral. Segundo paso, ya entramos. También introducimos el tercer punto, el tercer paso para meter este caballo de Troya, es que, bueno, tampoco hace falta que exista una malformación grave o una enfermedad genética importante en el feto. No, vamos a meter también el concepto de salud psíquica de la madre. O sea, puede ser que para una madre un embarazo sea un riesgo de salud psíquica, porque continuar con este embarazo puede trastornarla y volverla loca. Entonces vamos a introducir la salud psíquica. Aquí esta es la ventana para el aborto libre. Esto es lo que pasó en España. Más del 90%, cuando no existía en España todavía el aborto libre de las primeras 14 semanas como tenemos ahora, ahora en España se puede abortar las primeras 14 semanas sin ninguna razón, porque no me apetece. Y ya está, ¿no? Pero cuando no existía esta ventana de aborto libre, la ley de plazos famosa, entonces el 90% de los abortos que se practicaban en España, la razón médica que se aducía era riesgo psíquico para la madre. Esto era la ventana por la cual entró este caballo de Troya, de que el aborto seguro, yo a mis alumnos se lo corrijo, yo cuando me presentan un trabajo, generalmente trabajos finales de máster, ya me hablan de aborto seguro, digo, ¿quién te ha dicho esto de aborto seguro? ¿Has leído a la OMS? El aborto no es seguro, siempre es inseguro. Bien. Y por último, he dicho 3 pasos, no sé si me seguís, os voy a hacer un examen al final, a ver si estáis atentos. He dicho 3 pasos, pero me falta un cuarto. El cuarto es no solamente en casos excepcionales, no solamente con graves enfermedades que pongan en riesgo la vida, no solamente en cualquier enfermedad, ni siquiera en afectaciones o riesgos de afectación psíquica, sino, cuarto paso, caballo de Troya ha entrado completamente en la ciudad. El cuarto caso es el aborto es un derecho. El aborto es un derecho. Es decir, abortar es ejercer un derecho. Si reconocemos el derecho al aborto, contribuimos a la libertad. La mujer es más libre si tiene derecho a abortar. Decía Hillary Clinton en Pekín, decía Hillary Clinton, aborto libre, atentos a esto, hasta el final del embarazo. Pero tenéis algunos pensadores, algunos utilitaristas anglosajones que no dicen solo esto. Hay utilitaristas anglosajones que dicen, oiga, ¿por qué puedo abortar a un síndrome de Down en la semana 24 o 28 de un embarazo y no lo puedo matar al día siguiente? ¿Por qué puedo abortar un síndrome de Down 2 horas antes de dar a luz y no lo puedo matar 2 horas después de dar a luz? O sea, ¿qué culpa tiene esa mujer de que nadie le ha dado un diagnóstico bien hecho de que este niño venía con síndrome de Down?
Si le hubieran dado hace 4 horas el diagnóstico, hubiera abortado legalmente. En España se puede hacer hasta término un síndrome de Down. Pero se han equivocado. No le han dado un diagnóstico de síndrome de Down. ¿Por qué no lo hacemos abortar 2 horas después? Peter Singer defiende esto. ¿Por qué no legalizamos el infanticidio en estos casos? ¿Qué diferencia hay? Y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón. Si es ético, si es salud, si es seguro matar al niño 2 horas antes de nacer, ¿por qué no lo es 2 horas después? ¿Por qué no lo es? Bien, estos 4 pasos que hacen que el caballo Troya del aborto seguro, término acuñado por la OMS, el aborto seguro, al final se queda en el imaginario popular como una verdad repetida muchas veces. Recordar la frase de Goebbels: una mentira repetida muchas veces se acaba convirtiendo en una verdad. Esto es lo que se ha venido a denominar la ventana de Overton. La ventana de Overton. Abrimos rendijas para meter pequeñas cosas por las que al final pasan caballos enteros. Bien, voy a ir dirigiéndome hacia el final de la exposición porque no tengo tiempo de deciros más. Bien, todo esto que os estoy explicando, ¿qué es? Yo como científico y como sanitario, me hace dudar que alguien manipule los datos. O sea, me crea una profunda desconfianza que de un organismo supranacional como es la OMS o la ONU se produzca una manipulación semántica de los términos que me hace pensar que se está pretendiendo algo diferente de lo que se ofrece. No es científico. Todo lo que os he comentado no es científico. Esto no es científico. ¿Por qué una organización que debe ser política, pero que debe sustentarse en evidencias científicas, utiliza terminologías y manipulaciones acientíficas? ¿Por qué lo hacen? Esto me hace dudar. Mis dudas se han incrementado dramáticamente después de la pandemia de COVID. O sea, cuando yo leía cómo las comisiones mandadas por OMS viajaban a Wuhan a investigar el laboratorio de coronavirus de Wuhan y volvían sin ningún dato porque los chinos no les daban ningún dato y volvían sin datos y decían: no hemos encontrado evidencias de que el coronavirus saliera de los laboratorios de Wuhan. Digo, no han encontrado evidencias de nada, porque es que no les han dado ninguna evidencia. Alguno de los comisionados que iban en aquella expedición dijo: oiga, es que no hemos encontrado evidencias porque no tenemos ningún dato, no hemos podido investigar, ¿no? Pero cuando la OMS hizo suya esta conclusión: no existe ninguna evidencia de que el coronavirus SARS-CoV-2 saliera del laboratorio de Wuhan. ¿Cómo dices esto? Esto no es científico. Di, no puedes expresarte. Di, no tengo datos. No he conseguido datos para dar una respuesta significativa estadísticamente sobre el origen de este virus. No puedo decirlo, pero no digas que no puede establecerse una relación, como pasó. Luego hemos conocido las amistades del director de OMS con el presidente del gobierno chino, todas estas cosas. Tener en cuenta que las políticas de hijo único en los países asiáticos, especialmente en China, están inspiradas en estos principios. Las políticas de hijo único que tan desastrosos resultados, ahora están intentando revertirlas en China y no pueden. La gente no quiere ya tener hijos, pero están provocando problemas demográficos gravísimos en China ahora. Y están inspiradas en esto, en este buen intento que fue la OMS y la ONU, perdón, en este buen intento que fue la ONU después de 2 guerras mundiales, de intentar poner orden. Lástima que esto se filtrara de intereses espurios, ¿no? Bien, 2 palabras sobre la Agenda 2030. La Agenda 2030, cuando uno la lee, estás en el país, en Alicia en el País de las Maravillas. O sea, cuando yo empecé a leer la Agenda 2030, dice: terminamos con la pobreza, terminamos con el hambre, terminamos con las desigualdades, terminamos con las migraciones injustas, terminamos con... Y dije: muy bien, yo me apunto, ¿dónde hay que firmar? Pero está claro que esto es utópico. ¿Por qué se hace todo esto? Porque veteado entre estas afirmaciones grandilocuentes e imposibles, aparecen de nuevo las políticas poblacionales que la ONU arrastra desde aquella conferencia de Bucarest. Vuelven a aparecer las políticas poblacionales, el control de la población, las posiciones neomalthusianas
que inspiran las políticas de población de la ONU. Os recuerdo que el neomalthusianismo se ha comprobado, yo no soy demógrafo, pero se ha comprobado que es falso. Es decir, el constructo teórico del neomalthusianismo no se está cumpliendo, por lo tanto es falso, pero sigue mucha gente promoviendo los principios neomalthusianos. Somos demasiados, hemos de ser menos. Y sobre todo hay países del tercer mundo que no nos interesa que crezcan en población. Son más difíciles de controlar. Entonces, estas políticas... y luego, algo que me mandó Alejandro hoy, y este control poblacional va a favorecer las migraciones. Queremos favorecer las migraciones. ¿Con qué fin? ¿Qué pasa con el invierno demográfico de los países del primer mundo? En España tenemos 0,3 o 0,7, menos de un hijo por mujer, o 1,3, no lo sé. El relevo generacional son 2,3. España se extingue. La población española se extingue y pasará a ser ocupada por otra población. Y esto parece que está previsto. Bien, pero nadie parece importarle. Tampoco el gobierno español está implementando ninguna medida que favorezca la recuperación de la natalidad. Y estamos con cifras demográficamente catastróficas. Catastróficas. Bien, que no solamente es que vamos a extinguirnos como nación, es que dentro de pocos años no sabemos cómo vamos a pagar las pensiones. Va a haber poca población que tendrá que soportar una gran población anciana. Bien, esto ya lo sabéis. Entonces, hay distintos problemas en la Agenda 2030. Fundamentalmente que se reavivan trufados entre declaraciones grandilocuentes estas políticas poblacionales que se basan casi exclusivamente en contracepción y aborto. Y además aparecen la promoción de los derechos LGTB o ideología de género. Tener en cuenta que la ideología de género socava también la natalidad. ¿De acuerdo? La ideología de género promueve formas de convivencia que son estériles por definición. Por lo tanto, hay una derivada importante de la promoción de las políticas de ideología de género, que es socavar el concepto de familia tradicional, varón, mujer, hijos, para dar lugar a otras formas de convivencia o no, pero que en todo caso son estériles. Se han tenido que inventar a la gestación subrogada para tratar de lograr el hijo como un producto deseable cuando hemos establecido estructuras sociales que son estériles, formas de vivir que son estériles. Ya no nos tenemos que inventar apaños para recuperar la posibilidad de ser padres. Bien, esto es un desastre y es un dislate, ¿no? Hay un sustento antropológico en la Agenda 2030 muy importante, que no me da tiempo a desarrollar, pero la Agenda 2030 niega la dimensión trascendente, se basa en postulados materialistas, abusa de recursos relativistas, hay un buenismo o irenismo que lo impregna todo y que la desconecta de la realidad. El ser humano no es bueno porque sí, esto lo decía Rousseau. Rousseau dijo, no eduquéis a los niños, son buenos. El buen salvaje, dejarlos. El ser humano es bueno, cuando crezca será bueno si lo dejáis en paz. No sé cómo le funcionaría a Rousseau, pero metió a sus 6 hijos en un orfanato y los abandonó. Interesante. Bien, este buenismo que se respira en la Agenda 2030, oiga, el ser humano es bueno o malo. Es bueno o malo, es libre. El ser humano es capaz de las mejores cosas y capaz de las peores cosas. Por favor, ¿qué me está usted contando? El totalitarismo, el globalismo es un aspecto muy importante de la Agenda 2030. Muchos países de tercer mundo se están quejando de que hay una imposición imperialista a todos los niveles. Pero esto no es de ahora. La Agenda 2030 está poniendo fechas, pero esto lo tenemos trabajando decenas de años, donde hay que exportar determinadas políticas, determinadas concepciones poblacionales, determinadas nociones de salud, determinados criterios sobre la estructura social, sobre la familia. Esto se está exportando desde hace muchos años y ahora se ha plasmado en una agenda. La agenda no es más que tratar de poner plazos a algo que empezó hace mucho tiempo. Y que si entonces decíamos salud sexual y reproductiva para hablar de que una madre mataba a su hijo, pues hoy, para esconder estos nuevos
estas nuevas intentonas de control poblacional y otras que aparecen en la Agenda 2030, como son las tesis transhumanistas. Es muy importante. Están también trufadas la Agenda 2030 de algunas tesis transhumanistas. Pues entonces le llamamos a esto Alicia en el País de las Maravillas. Y a veces es difícil entender qué es lo que estoy leyendo cuando uno lee esto. Las colonizaciones ideológicas de las que ha hablado repetidas veces el Papa Francisco. Las colonizaciones ideológicas. El pensamiento único. No tengas nada y serás feliz, decía uno de nuestros multimillonarios influyentes. Bien, seguimos con el nexo directo en la Agenda 2030 entre aprobación de ayudas y adopción de ideologías. Esto no se abandona en la Agenda 2030. Se establecen metas de desarrollo, objetivos de desarrollo. Si quieres dinero, cumple con el programa. Bien. La ideología de género es algo de lo que he hablado poco, pero que está también trufado en esta Agenda 2030 y se entiende como un engranaje más que muestra derechos, conquista de derechos, pero que en realidad esconde cambios sociales muy profundos, generalmente asociados con la estructura familiar y la transmisión de la vida. Bien, seguimos hablando de aborto en la Agenda 2030 con el término salud reproductiva. Esto está en la meta 3.7. La meta 3.7 vuelve a meter el sonsonete de la salud reproductiva para referirse constantemente al aborto, la extensión del aborto, el reconocimiento del aborto como un derecho, etc. Bien, termino. Ahí podríamos estar mucho tiempo hablando. Pero que sepáis que estos filetes sospechosos que aparecen en la Agenda 2030 no son de nuevo, sino que vienen arrastrándose desde que Rockefeller ya lanzó estas ideas. Bien, está Soros también en la Open Society, que os voy a hablar ahora de ella un poco. Lo último punto y voy a terminar ya. Pues llevo casi una hora. Alejandro, no me llamas más ya para hacer esto. Hay un problema bioético muy importante en la ONU, que es bioético. ¿Cuál es el problema bioético? El conflicto de interés. El conflicto de interés. Esto nos preocupa a los bioéticos. ¿Por qué? Porque una de las razones que tenemos los bioéticos para ser bioéticos es que nos interesa la verdad. Y cuando detectamos conflictos de interés, nos hace pensar, ¿será verdad lo que me están diciendo? ¿O esta persona tiene intereses ocultos? O sea, este fármaco me dice que este estudio clínico funciona muy bien. El estudio clínico lo ha financiado el propio laboratorio. Y el laboratorio se ha gastado mucho dinero en obtener esta sustancia y hacer sus estudios clínicos en las distintas fases. Y al final me dice que el fármaco funciona muy bien. Pero es que el estudio clínico lo ha financiado el propio laboratorio. ¿Entendéis? Y los autores del paper que dicen que este fármaco es fantástico, por ejemplo, el Celecoxib para tratar cáncer oral. Esto es un trabajo que se retractó porque el laboratorio se empeñó en demostrar que un antiinflamatorio era fantástico como anticanceroso oral, ¿no? Bueno, pues cuando uno lee algo maravilloso financiado por quien quiere venderlo, como poco hay un conflicto de interés. Eso nos tiene que poner las orejas tiesas. No quiere decir que haya un fraude, no siempre hay un fraude. Un laboratorio farmacéutico puede hacer las cosas bien, meter mucho dinero y sacar un producto que funciona perfectamente. Esto es posible, pero puede que no. Entonces tiene que declarar su conflicto de interés. Porque entonces hemos de mirarlo con lupa y saber si lo que le interesa es verdaderamente dar a conocer el hallazgo de una sustancia terapéutica maravillosa o lo que quiere recuperar su millonaria inversión. Entonces, hay un problema de conflictos de interés en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización de Naciones Unidas. Fundaciones como Bill Gates, Ford, Open Society, George Soros, húngaro, o MacArthur, Oak o Microsoft son potentes financiadores de políticas de Naciones Unidas. Gregor Pupink, que dirige el Centro Europeo para Ley y Justicia, ha dicho que las políticas de derechos promovidas por Naciones Unidas hoy están repletas de influencias dependientes de las subvenciones. Y os doy datos. A ver si encuentro aquí algún número. Al menos, estos son datos contrastados, datos objetivos. Al menos 52
de los 222 expertos en activo desde 2010 en Naciones Unidas, es decir, el 24% de los expertos en activo, tienen o han tenido responsabilidades en la empresa Open Society de George Soros, cuyos postulados de control poblacional coinciden enteramente con los que en su día Rockefeller o Kissinger, un año o dos después, estableció en el siglo pasado. O sea, el 24% de todos los expertos en activo de Naciones Unidas han tenido responsabilidades en una empresa que se llama Open Society, dirigida por George Soros, que está financiando multimillonariamente a Naciones Unidas. Tenemos un conflicto de interés. ¿Esto quiere decir que forzosamente hay un fraude o hay una...? No, hay un conflicto de interés. Pero es muy mosqueante, porque resulta que la empresa que financia logra que los postulados que defiende aparezcan en las normas, en las declaraciones y en los documentos que van saliendo de Naciones Unidas. Entonces, bien, en los últimos 10 años, otro dato, al menos 22 de los 100 jueces del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo han trabajado para 7 organizaciones no gubernamentales o fundaciones de tendencia política izquierdista que son parte activa del tribunal como alegantes o como terceras partes. Por ejemplo, Open Society de George Soros, Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Comisión Nacional de Juristas. De estos 22 jueces, 12 de estos 22 son antiguos empleados o directivos de la Open Society de Soros, la cual financia a su vez a las otras 6 organizaciones. Entonces, ¿entendéis? A una mente científica esto le pita. Yo no quiero sacar ninguna conclusión, pero me parece que aquí hay poca objetividad y hay una poderosa influencia de poderes fácticos, o por lo menos de poderes económicos, que están infiltrando expertos en los organismos Naciones Unidas para llevar adelante algunos postulados que después vemos plasmados en los documentos. Bioéticamente, ¿qué nos interesa? Que se nos diga la verdad, que se promueva la salud, la libertad y los derechos de las personas, específicamente de aquellos más desfavorecidos. El bebé, el feto en el seno de su madre, es uno de ellos. Por lo tanto, Naciones Unidas, deberíamos replantear muchas cosas de las que ustedes están promoviendo actualmente y pretenden llevar a más con esta Agenda 2030. Bien, Alejandro, podríamos seguir toda la noche o todo el día, pero creo que es suficiente y prefiero dar paso a intervenciones de otros. Muchas gracias, Julio. Bien, de primera intención, quiero invitar a Jaime García Neumann. Él trabaja también en Valencia. Lo hemos invitado especialmente para que nos dé una opinión sobre la ponencia y sobre lo que él está viendo en relación con la población, con las Naciones Unidas. Él es doctor en filosofía y es licenciado en teología. Y posteriormente le voy a pedir, como representantes de la red, les voy a pedir, digamos, la palabra a 2 filósofos, que serían Patrick y Jorge Martínez, y también después a un abogado que es Rafael Santamaría. Jaime. Muy bien, quiero saber si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, creo que el profesor Tudela ha dicho muchas cosas de manera muy clara como hechos, ¿no? Como hechos de los cuales uno puede sacar distintas conclusiones, porque me parece que este es un tema tan serio que no vale la pena opiniones, sino que se tiene que abordar con criterios científicos y con el rigor que se necesita a partir de hechos. Y la ética, este es un presupuesto, la ética por supuesto y la bioética en particular. Yo como profesor de filosofía, pues esa es de las cosas que más le digo a los alumnos, tiene que estar ubicada en la historia, ubicada social e históricamente, porque de otra manera se queda en una
un relato abstracto que se justifica por sí mismo. Por eso hay que ver la bioética situada, ubicada históricamente. Y en relación con la bioética y las políticas de salud de Naciones Unidas, que es un tema muy amplio, pero en relación con las políticas en general de Naciones Unidas, yo he buscado, no ahora, sino desde antes, a una serie de autores que han estado trabajando en este tema. Por ejemplo, para ver un momento, hay dos personas en las que me quiero basar. Uno que se llama Juan Claudio Sanauja, que es sacerdote, falleció en 2016, argentino, y él trabajó muy directamente con el Vaticano en relación con las políticas de población de Naciones Unidas. Y después hizo una serie de organismos, fundó una serie de instituciones justamente para informar sobre esto, incluyendo una que se llama Notivida. Y tiene unos libros como El Gran Desafío, Cultura de la Vida contra la Cultura de la Muerte, de los años 90, otro, El Desarrollo Sustentable, del 2010, y el último, el año que falleció, El Gran Desafío. Hay otra persona más actual, una doctora que es estadounidense, pero vive en Europa, creo que vive en Bélgica. Se llama Marguerite Peters. Ella tiene un libro muy amplio sobre el tema de Naciones Unidas y los cambios que ha habido allí, que se llama The Globalization of Western Cultural Revolution, y un libro más reciente que se llama Marionética, que es un juego de palabras, ¿no? Marionética. De marioneta y de ética. Y el subtítulo es Los expertos de la ONU imponen su ley. Entonces, ambos autores, en síntesis, para decirlo en dos palabras, mencionan que una cosa son las Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas que se firmó en 1945 a partir de las 4 libertades del presidente Roosevelt de los Estados Unidos, y después entonces en el año 48 la Carta de Derechos Humanos que encabezó su viuda, Eleanor Roosevelt, en París. Eso es una cosa. Y lo que son las Naciones Unidas hoy son otra cosa, y lo que son derechos humanos a partir de las Naciones Unidas son otra cosa, que ha habido un cambio y que inicialmente eran países soberanos que tenían un foro de reunión para ponerse de acuerdo particularmente sobre la paz y la seguridad global, y de allí se ha pasado, sobre todo a partir de los años 70, a imponer un grupo de burócratas en el nivel internacional lo que se llama el desarrollo sostenible, alrededor del desarrollo sostenible, que eso no estaba originalmente allí, así como los derechos humanos, derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales del año 48 han sido supuestamente ampliados para una cantidad de derechos que tenemos hoy en día relacionados con el feminismo, relacionados con los grupos minoritarios, inmigrantes, LGTBI, etcétera. Entonces ha habido un cambio interno y un cambio muy importante, y los que hemos trabajado en algún momento con organismos de Naciones Unidas, pues sabemos que hay gente muy buena allí trabajando, funcionarios excelentes, gente que hace una gran labor por la humanidad, pero desde arriba, digamos, la cúpula es la que se ha ido transformando, y hay esas puertas giratorias, digamos así, entre altos funcionarios de Naciones Unidas, administraciones de los países que más financian y las corporaciones privadas, particularmente las fundaciones estas relacionadas con los grandes grupos fácticos de poder. Entonces ha habido un intercambio allí, hay un intercambio entre estos funcionarios y esta burocracia, y lo que dice Margaret Peters es que simplemente están aplicando lo que ellos mismos denominan gobernanza mundial. La gobernanza mundial, que no es un gobierno mundial, sino simplemente una serie de directivas. Y el cambio de lenguaje, pues, es fundamental para esto. La misma palabra agenda, ¿no?
No son sugerencias, no son acuerdos, es agenda, es decir, algo que se está haciendo y se debe aplicar. Y sin que muchas veces, sin que las legislaciones de los propios países lo decidan, pues se imponen por los acuerdos que ya existen firmados a nivel internacional. Entonces se está imponiendo una serie de lineamientos no democráticos, no debatidos interiormente por la soberanía nacional, sino que sobre la soberanía parcial, la soberanía limitada de las naciones, está imponiendo unos lineamientos que vienen de intereses generalmente privados. Y esto en el campo de la salud, pues entonces adquiere una relevancia particular, como se pudo ver entonces hace unos años con el tema de la enfermedad aquella que no podemos nombrar porque después YouTube puede censurarlo. Pero ese tipo de cosas están pasando, inclusive la pérdida de libertad de expresión y libertad de opinión para no poder expresar una serie de cosas, porque si no YouTube y los canales y las autoridades, etcétera, limitan las cosas. Pero en general lo que plantean estos autores es que no se trata de conspiraciones ni de cosas secretas, se trata simplemente de hechos. Y hay una serie de hechos como por ejemplo que los organismos internacionales a partir de la década de los 70, particularmente a partir del Memorándum 200 de Seguridad Nacional de Henry Kissinger durante el gobierno de Nixon, los organismos multilaterales comenzaron a aplicar una serie de medidas como condicionalidades a todos los países. Para refinanciar la deuda externa, entonces se necesitaba aplicar una serie de medidas en el campo de la salud, particularmente la salud reproductiva, o lo que se llama salud reproductiva. Aparte de los organismos internacionales, las legislaciones nacionales. No es casual entonces que en España, por ejemplo, en los últimos 5 años, ha habido 9 leyes sociales que explícitamente han sido hechas en base a la Agenda 2030. Es decir, el vicepresidente de gobierno encargado de la Agenda 2030, se llamaba así, vicepresidente para la Agenda 2030, y asuntos sociales, y los ministerios asociados desarrollaron 9 leyes que tienen que ver entonces con la profundización de la ley del aborto, con la ley de la eutanasia, con la ley de LGTBI, con la ley trans y otra serie de leyes que rápidamente se aplicaron en otros países, por ejemplo en Portugal, y estos mismos ministros estuvieron viajando por Hispanoamérica para hacerle propaganda al tipo de leyes que estaban haciendo, de manera que en Chile, yo sé que en Colombia, por ejemplo, varias de estas leyes se están aplicando o se aplicaron prácticamente tomadas textualmente del ejemplo que estaba dando España. Entonces, esto no es una conspiración, estos son hechos reales que están sucediendo simultáneamente en muchos países apoyados por organismos e intereses económicos internacionales, así como la campaña de propaganda. Entonces, hay una campaña de propaganda en los grandes medios de comunicación, lo que se llama el mainstream, y por ejemplo, en el sitio donde yo trabajo estuvimos investigando durante un tiempo la campaña que había para relacionar ecologismo y reducción de población. Y era una cosa impresionante, es impresionante ver cómo a partir del New York Times, de la BBC de Londres, comienzan inmediatamente todos los periódicos principales de los principales países a reproducir las mismas cosas, ¿no? Tener niños es un problema ecológico porque va a aumentar el calentamiento global. Cada niño que nace significa yo no sé cuántas toneladas de CO2, etcétera. Toda la visión malthusiana relacionándolo entonces con la ecología. Lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Pero para no extenderme, simplemente es corroborando lo que ha dicho el profesor Tudela en algunas cosas y indicando también lo de la guerra semántica, le llaman así guerra semántica, ¿no? Entonces, en guerra semántica hay una serie de palabras que las Naciones Unidas, la señora Peters particularmente, hace un recuento de cuándo se comenzó a usar la palabra sustentable o sostenible. En los años 70, ¿a partir de qué? A partir de los documentos de límites de crecimiento del Club de Roma. ¿Cuándo se comenzó a utilizar desarrollo sostenible? Bueno, etcétera.
Entonces, hay una guerra semántica porque cambiando el significado de las palabras se dice que hay tiene un efecto analgésico para que la gente comience a aceptarlo, como decía Henry Kissinger en su memorándum 200, ¿no? Entonces, hay interrupción voluntaria del embarazo, que no es ni interrupción ni es voluntaria, derechos reproductivos de la mujer, muerte digna para la eutanasia, género para hablar de la sexualidad, y hay unas palabras bandera, ¿no? Como sostenible, inclusivo, resiliente, sobre el feminismo, empoderado, por ejemplo, y unas palabras que le llaman palabras dragón, ¿no? Que con eso ya descalifican y ya la gente no sigue investigando, porque si te llaman homófobo, si te llaman negacionista, en España facha o carca, el machismo tóxico, heteropatriarcal o conspiracionista, pues entonces ya te descalifican y ya no sigues avanzando en ningún conocimiento porque son etiquetas que se ponen justamente para ganar la pelea. Entonces es una guerra semántica y si nosotros no nos damos cuenta de que estamos siendo objetos de la guerra semántica, podemos entonces seguir con los documentos de Naciones Unidas reproduciendo todo esto. Finalizo diciendo lo siguiente, la buena noticia es que esto corresponde a un mundo que está en declive, que está en descomposición. Me refiero, por lo menos el grupo con el que yo he trabajado en los últimos 25 años, hemos estado investigando todo lo que es la anglosfera y la filosofía política que hay detrás de las decisiones de la anglosfera a partir del darwinismo social, porque esto viene todo de allí. Y eso está desapareciendo en el mundo porque hay una emergencia de nuevos poderes, de nuevas culturas que se están imponiendo. Ya no es un mundo unipolar, sino multipolar. Entonces vamos a tener que lidiar con los 5.000 años de historia de los chinos, 1.400 millones de personas, con una visión bastante confucionista en el sentido de heredado de Confucio, inclusive en lo que se llama su comunismo es bastante confucionista, o los 1.300 millones de personas del mundo de la India que están tomando un relieve económico y político cada vez mayor y muy independiente de la anglosfera, o el mundo de los rusos, o el mundo de los países árabes. Y lo que tenemos que pensar es los hispanoamericanos, es decir, de la península y del continente hispanoamericano o iberoamericano, si queremos incluir a Portugal y Brasil, ¿vamos a seguir en la cola de este mundo que está en decadencia? ¿O tenemos la necesidad de unirnos, esclarecer nuestros orígenes comunes y luchar como un solo cuerpo, digamos así, para enfrentar estas imposiciones que nos vienen dadas, entre otros, a partir de las Naciones Unidas? Esa es la pregunta que dejo flotando en el ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, quería presentar a Patrick. Él es doctor en medicina, Patrick Bachter, doctor en medicina, doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg. Y bueno, nosotros hace poco hemos hecho una encuesta, tanto dentro de los personalistas como los no personalistas, y bueno, Patrick ha arrasado. O sea, lo consideran el referente de la bioética en el Perú. Así que, Patrick, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. No es tanto, no es tanto. Gracias. Bueno, yo quiero felicitar al profesor Tudela por su extraordinaria exposición. Realmente, bueno, ha sido sumamente esclarecedor y sumamente preocupante también. Yo quisiera referirme brevemente, muy brevemente, al papel de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías aceptadas y recomendadas por los organismos internacionales y su proyección hacia el futuro. Estas tecnologías que realmente son deshumanizantes. Tecnologías que se llaman emergentes y convergentes, porque emergen y convergen. Estamos frente entonces a una posibilidad de mejoramiento humano. Yo me pregunto, ¿qué mejoramiento? ¿Cuál es el mejoramiento? ¿Mejoramiento humano para hacer qué? ¿Para ser mejores realmente? No, obviamente mejoramiento es para ser mejores, ¿no? Por ejemplo, me voy a referir brevemente al transhumanismo. Estamos frente, en el caso del transhumanismo,
Estamos frente a un naturalismo reduccionista, materialista, puro y total. Tecnología deshumanizante. La naturaleza, vale decir, la esencia de la persona, se esfuma para convertirse en un ente exclusivamente biofísico. Exclusivamente biofísico. La conciencia, el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo, se reduce, entre comillas, a las llamadas ciencias cognitivas, como las llaman ellos, en especial a la inteligencia artificial que todos conocemos, en la cual esa reflexión profunda, creativa, ya no tiene lugar. No son personas, por otro lado, seres no operacionales, seres no operativos, para los que la salud ya no se aplica. Los embriones, los fetos, los recién nacidos, las personas en estado de vegetativo permanente o persistente, o personas con enfermedad de Alzheimer severa y prolongada, los enajenados mentales, puesto que ya no son operativos, al ser incapaces de razonar y de decidir, como quiere el transhumanismo. Entramos aquí entonces, y esto es lo más peligroso, en la peligrosísima pendiente resbaladiza, o plano inclinado, como también le dicen, en el que cada vez habrá menos entes considerados personas, y por ende no sujetos, o no seres o no dignos de gozar y aprovechar los beneficios de la salud. Eugenesia pura, cuidado. Por otro lado, reconociendo la importancia de la salud pública, comunitaria, general, vale la pena no olvidar y considerar asimismo la salud individual, la salud personal y el rol del agente de salud, llámese médico, enfermera, psicólogo, etc. Ya el gran maestro don Pedro Laín Entralgo había señalado la importancia de la relación médico-paciente, el diálogo curativo y enriquecedor, al que se refirió también don Gregorio Marañón, nada menos, en su famosa expresión que todos conocemos, la palabra del médico cura. La importancia de una relación médico-paciente empática, compasiva, en su verdadero sentido, compasiva, compasión, significa ponerme en el lugar del otro, solidarizarme con el otro, asumir el rol del otro, compatible, de sosiego, tranquilizadora y optimista, resulta imposible para un ser humano paciente frente a un robot o una máquina. Y me disculpan si les puedo decir que en mi ya muy vasta experiencia profesional como médico, tengo 57 años de actividad médica, 57 años no es moco de pavo, puedo dar fe que muchas de las alteraciones de la salud remiten o desaparecen gracias a diálogos plenos de humanidad, con un paciente muchas veces afectado por una patología severa. La inteligencia artificial, tan valiosa, no nos estamos de acuerdo que es valiosa, que no es inteligencia realmente, son algoritmos que se combinan y que se interconsultan. La inteligencia artificial, para ella, la intuición, la creatividad, el lenguaje simbólico, que son propios del intelecto humano, en exclusiva, no tiene ella no tiene nada que hacer con esto. La profundidad del intelecto creativo es insustituible. Los valores, tanto morales como religiosos, podrán ser memorizados por la máquina, sí, y bien memorizados, pero jamás sugeridos, jamás elaborados o investigados por la máquina. Jamás. Y lógicamente, si hablamos de la relación médico-paciente, esa relación humana y humanista que hace que el paciente reaccione de una manera adecuada, de una manera a veces curativa, surge la pregunta: ¿la inteligencia artificial es capaz de promover la producción de endorfinas en el cerebro? ¿De endorfinas en el cerebro?
¿Que son las hormonas del bienestar o de la felicidad? Indudablemente no. Solamente el ser humano, solamente la relación humana, la relación interpersonal, además, lógicamente, de todo lo que sabemos, de lo que manejamos en medicina, solamente esa relación es capaz de realmente llegar hasta la curación en algunos casos, en ciertos casos. En muchos casos, muchas veces. Por lo tanto, me parece sumamente grave, por decirlo de alguna manera, que se estén no solamente en los grandes organismos internacionales fomentando lo que magníficamente bien nos ha hablado el doctor Tudela, sino que también estén fomentando, promoviendo estas tecnologías emergentes y convergentes como si fueran lo último de lo último y lo más seguro y lo mejor para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick. Bueno, voy a darle la palabra a Jorge Martínez. Él es un filósofo argentino, es doctor de filosofía por la Universidad Católica de Lovaina y pertenece a la red. Jorge. Sí, muchas gracias, Alejandro. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, quiero agradecer la exposición del profesor Tudela, que ha sido una exposición realmente sin eufemismos. Y eso, lo que él ha señalado respecto de los eufemismos, creo que es muy importante, especialmente en nuestro mundo que está casi dominado por los medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Entonces esto hace que cuando los eufemismos se ametrallan, parece que hay una tendencia a tomarlos como verdaderos, ¿no? Este es el mundo de las fake news también. Y esos eufemismos pasan a ser, digamos, a tener un valor de verdad, a pretender tener un valor de verdad que en el fondo no lo tienen. Respecto de la cuestión del aborto postnatal, eso puede parecer un disparate, pero de hecho hay un artículo de dos italianos, Alberto Giubilini y Francesca Minerva, que lleva por título El aborto postnatal, justamente, ¿no? Porque, claro, la pregunta es qué diferencia hay entre abortar 2 días, como se dijo hace un momento, 2 días antes de que nazca este bebé o abortarlo una semana después. O sea, y ahí tenemos esa expresión de un eufemismo que, en su disparate mayúsculo, ¿no? Aborto postnatal. Y entre los eufemismos, también lo señaló el profesor Tudela, lo dejó medio flotando, pero la palabra interrumpir, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. Y claro, es un eufemismo, porque la palabra interrumpir significa hacer cesar el desarrollo de algo, pero con la posibilidad de retomarlo después. Y en el aborto eso no es posible. Por ejemplo, una vida que muere no se interrumpe. El muerto murió, chao, se acabó. No se interrumpe la vida. La muerte no es una interrupción de la vida, ¿no? Y el aborto no es una interrupción del embarazo. El aborto es un asesinato. El aborto provocado, me refiero, no el aborto espontáneo, que eso es otro asunto. Otra cosa que me llama la atención también siempre en este contexto de los eufemismos, yo entiendo que en España hay libertad, si es que se puede llamar libertad a esto, ¿no? De abortar hasta las 14 semanas de gestación, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué después de la semana 14 ya no. Es decir, se establece que es la semana 14, pero uno se pregunta qué día de la semana 14, a qué hora, en qué minuto. Entonces, ahí evidentemente hay una imprecisión absoluta que pasa porque, en fin, porque el ambiente da para eso, porque el ambiente lo tolera, etc. Pero un ser humano no es un ser humano a partir de un determinado desarrollo gestacional. O lo es desde el comienzo o no lo es, así de simple. Una vida humana comienza cuando comienza el cuerpo humano. Y el cuerpo humano sabemos perfectamente cuándo comienza. Así es que me parece que yo no entiendo por qué se insiste en esto a veces, en esta justificación del aborto, por qué se insiste en este asunto de la aparición de la persona humana, ¿no? La persona humana aparece en el momento de la fecundación, no después.
la persona humana no es un proceso, no es un desarrollo, es una sustancia. La sustancia se genera o se destruye, pero no hay una evolución de algo, no hay nada que se transforme en una persona. La persona lo es desde el comienzo, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra variante de estos eufemismos que me parece que es muy valioso poder denunciar. De hecho, en las discusiones más serias, con esto termino, las discusiones, digamos, no sé si más serias, pero las que más justifican el aborto, ya no se emplea esta idea de que el viviente humano, el feto, no es una persona. Es un argumento de Judith Jarvis Thompson. Yo no niego que hay una persona, lo que yo sí digo es que habría algunos casos en que está justificado suprimirla a pesar de su inocencia. Ese es por ahí por donde va la discusión, es por ahí por donde nosotros, los biomoralistas, yo ya he dicho que no me gusta la palabra bioeticista, pero bueno, la considero un anglicismo, los biomoralistas deberíamos hacernos cargo de por qué está mal matar a una persona humana inocente. O sea, claro, uno podría decir que eso es una evidencia, forma parte de la ley natural. Sí, puede ser, pero igual estamos obligados a dar razones de eso. Me parece que eso es una tarea que tenemos pendiente. Digo esto porque, y con esto termino en serio, ¿no? Hay una discusión bastante intensa hasta el día de hoy sobre qué hacer con los embriones criopreservados que sobran. Autores católicos sostienen que esos embriones criopreservados, bueno, hay que eliminarlos. Y claro, y ahí tenemos un caso en el que estamos eliminando a un ser humano inocente. Bueno, listo, con esto termino y muchas gracias de nuevo al profesor Tudela y al profesor Jaime García y por supuesto, naturalmente, a Patrick Wagner. Y gracias a ti, Alejandro, obviamente. Gracias, Jorge, gracias. Le voy a dar Si la me dejas, palabra a Rafael, es abogado. me En dejas, Arequipa, y me a San dejas, Pablo. Alejandro, replicar, me dejas replicar un momento Sí, sí, claro, a claro, Jorge. Julio. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Dos puntualizaciones. Acabamos de publicar un artículo en el Observatorio de Bioética que lo podéis consultar en nuestra web, observatoriobioética.org, precisamente sobre este tema. Vamos a ver, las personas que trabajan en reproducción asistida y que tienen sus congeladores de nitrógeno líquido llenos de embriones criopreservados que ya no caben más y no saben qué hacer con ellos, dicen, ¿por qué yo estos embriones no los puedo eliminar? Y una mujer cualquiera puede abortar hasta la 14 semana sin ningún obstáculo. O sea, ¿por qué una mujer puede terminar con la vida de un embrión de hasta la semana 14 y yo no puedo eliminar estos embriones que tienen días? Déjenme actuar con estos embriones como están ustedes dejando actuar a las mujeres que abortan libremente hasta la semana 14. Y tienen toda la razón, ¿eh? Claro, tienen toda la razón sobre una falacia. Las premisas son falsas. Ese era un punto que quería contestar, Alejandro. Y el segundo punto es, Jorge, estamos sumergidos en una sociedad posmoderna. La sociedad posmoderna ha acuñado el término, fue término del diccionario Oxford hace unos años, ha acuñado el término posverdad. Es decir, no interesa demasiada la verdad, no interesa conocer la verdad. Cuando la verdad es erradicada o se pierde el interés por conocer la verdad de las cosas. ¿Un embrión es un ser humano o no lo es? Y si es ser humano, ¿es persona o no lo es? ¿Puede un ser humano no ser persona? ¿Por qué? Etcétera. Bien, cuando se instaura la posverdad, que es uno de los ingredientes de la sociedad posmoderna, esto lo define muy bien Lipovetsky, cuando se instaura la posverdad, solo nos queda el consenso arbitrario. El consenso arbitrario. Entonces, nos damos cuenta de que a lo que asistimos es a la extensión, a la generalización de consensos arbitrarios e inestables, que pueden ir cambiando a medida que las determinadas, fíjate, te iba a decir las mayorías, pero no, porque parece ser que los consensos los determinan las minorías. Son las minorías las que están ejerciendo poder sobre las mayorías. Entonces, cuando la verdad se descafeína, cuando la verdad se pierde, se erradica del horizonte y se instaura la posverdad, que es decir, no me interesa solamente mi percepción e interpretación de las cosas, entonces lo único que me queda para sobrevivir es crear
arbitrariamente consensos ficticios, sin evidencias, sin contraste, sin posibilidad de diálogo, sin nada. Es la nada, es la vaciedad. Bien, gracias, Julio. Estaba presentando a Rafael. Rafael, que seguro muchos lo conocen por haber estado en Chiclayo también, ¿no? Con Grecia, es discípulo de Grecia. También ha estado en la Universidad de San Pablo de Arequipa y ahora está en Italia. Está ahí haciendo una serie de nexos y cosas y nos está alimentando muchísimo él con las cosas que ve en Italia. Rafael, también es doctor en abogacía. Rafael. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto, Julio. Te felicito por tu posición y también para mí es un honor haber escuchado a Jaime, a Patrick y a Jorge. Yo tengo simplemente 3 ideas para poder compartir en función a la exposición. Me parece muy importante el tema que abordas. En algún momento me ha tocado estudiar mucho el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Es algo que he seguido no solamente desde el punto de vista de la comunidad internacional, sino también desde la filosofía del derecho. Algo que creo que también es importante, si uno lo ve desde el punto de vista de bioética y Naciones Unidas, indudablemente el tema de UNESCO y, por ejemplo, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO es importante en torno a los principios que ahí se esboza y en torno también a un intento, entre comillas digo, de lograr un consenso dentro de las distintas aproximaciones de bioética. Y creo ahí que esto es una muestra interesante, no digo que sea la única, pero que me parece importante cómo en un contexto como el nuestro nos permiten llegar a generar diálogos y a propuestas. Digo esto porque normalmente cuando uno aborda estos temas que me parecen que son esos temas fundamentales, ya que seguir profundizando, pero como que a veces uno se queda en el discurso de sí, pero no hay otro tema, o cuál es la propuesta, ¿no? Como que frente a esto, digamos, frente a estas críticas, ¿cuál es la propuesta que surge, ¿no? Y creo yo que el entorno de una organización internacional es claramente el entorno de un Estado. Y lo que acontece en un Estado finalmente es el entorno de una sociedad y de una familia. Es decir, hay una formalidad sin duda, hay una representación sin duda, hay un aspecto político que es indudable, como también lo hay jurídico, pero no hay que, digamos, por un lado ver que hay un aspecto que forma parte de la misma humanidad, ¿no? O sea, una familia que lamentablemente a nivel de matrimonios cada vez más fallan los matrimonios, la gente no se quiere casar, las nuevas generaciones prefieren convivir, no quieren tener hijos, entonces hay una realidad ahí que subyace y me parece importante como esfuerzo de análisis integrar una realidad sin renunciar a lo que es evidente, ¿no? La defensa de la vida no, me parece que tiene que tener una clara muestra en cuanto a un inicio y en cuanto a un fin. Desde lo jurídico, yo creo que también es muy interesante ver cómo hoy en día, hablo específicamente de los derechos humanos, hemos caído en un formalismo. Cuando surgen los derechos humanos, inicialmente se hablaba del eterno retorno del derecho natural, pero hemos caído por el convencionalismo o por el derecho positivo a un aspecto de decir, ya, esto es vinculante y esto no es vinculante. ¿Qué importa para la comunidad internacional saber distinguir un documento de otro? Claro que sí, pero como que a veces nos quedamos únicamente en una mirada corta y no vemos qué está detrás, cuál es, digamos, el aspecto de fondo que subyace, en otras palabras, la razón natural que se esboza, ¿no? Y eso me parece importante. Tras un documento internacional, tras una sentencia, siempre hay una interpretación. Y eso me parece importante como contexto. Y en esa idea final que decía hace un momento también, vinculándolo al qué proponemos, yo creo que ahí, cuando habló Patrick de transhumanismo, me parecía importantísimo. A veces pareciera, por ejemplo, cuando hablaba de género, y es un tema que he seguido muchísimo en las políticas internacionales, y lo que se ve en los últimos años, pareciera que las cartas ya están reveladas, ¿ya? Antes se hablaba por género, igualdad de oportunidades, varón y mujer, y se han ido poco a poco avanzando hasta hablar ahora, por ejemplo, de identidad de género o de orientación sexual. Esto antes no se hablaba mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, abiertamente hace referencia a los denominados principios de Yogyakarta y te ponen ahí los conceptos clarísimos, como que ya no hay marcha atrás, te dicen, esto es lo que es, y entonces dialoguemos. Pero en ese esfuerzo de dialogar, me parece importante poner casos muy puntuales que, por la propia realidad, por la propia situación que se evidencia, los argumentos ya se muestran. Por ejemplo, el tema deportivo, ¿no? El tema de las Olimpiadas. Cuando compite, por ejemplo, un deportista trans con una mujer, hay una situación totalmente asimétrica, ¿no? Y se ve. O ejemplos que han ido aflorando a nivel, por ejemplo, de cárceles, ¿no? Un hombre
que decide no ir a prisión masculina y se va a una prisión femenina. Comparte celda con una mujer y la deja la deja embarazada. Esto pasó en Córdoba, Argentina, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo la propia realidad muestra una verdad y que es objetiva, ¿no? Entonces, y por último, y con esto quiero terminar, no perdamos de vista espacios de diálogo que son privilegiados. Una comunidad internacional está formada por hay diversos sujetos, ¿no? De la persona humana, los estados, las organizaciones internacionales, pero hay que saber cada naturaleza y cómo presentamos diálogos. Y me parece importante saberlo presentar y saber argumentar. Hoy en día, por ejemplo, hablar de la familia, claro, uno puede hablar de la familia de distintos puntos de vista, pero si presenta, por ejemplo, ese estudio, que me parece muy interesante, ¿no? El estudio de longevidad de Harvard, que dice, un estudio de 80 años, que el ser humano necesita, digamos, un espacio natural de relación, y ahí entra la familia. Es un estudio, entonces, que ayuda a decir, oye, esto corrobora, ¿no? O sea, no es que porque lo dice Harvard, sino simplemente que nos acompañamos de fuentes que nos permitan dialogar y saber presentar. En el entendido, y termino con esto, sí, hoy en día, esta idea de desarrollo sostenible, si bien es cierto, es un concepto manipulado, pero que si lo entendemos bien, no va a existir y no existe una idea de futuras generaciones si no se pasa por preservar a la familia en su estado natural. Y por eso creo que es muy interesante descubrir ese aspecto antropológico, pero es clave saberlo hoy día, poder presentar. Gracias, Rafael. A ver, quería aprovechar que está con nosotros Sonia Viracochea. Ha habido en el Colegio Médico unas recientes elecciones, se han cambiado los decanos y todo, y Sonia ha quedado como la encargada de todo lo que es la ética del Colegio Médico. Hace poco han hecho una red nacional, van a trabajar a nivel nacional, y está con nosotros y nos encantaría escuchar algunas palabras de ella. Sonia. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Ha sido una excelente conferencia y muy rica, además de las participaciones. Bueno, yo solo quiero un punto que ha sido mi motivación para formar una red nacional de ética, bioética y deontología en el Colegio Médico como secretaria de formación ética, que es el sentido pluralista de la ética, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo feliz de estar con ustedes y de aprender y de recoger lo mejor digamos, de vuestro conocimiento y vuestro aporte a la sociedad, ¿no? Me identifico con muchas cosas, creo que la persona es el centro de nuestra actividad como médicos y no podemos perder por ninguna razón ese norte y que la vida es el principal valor por encima de todos, ¿no? Y que hay que defenderla de acuerdo al, no sé si el primero o el segundo artículo de nuestra Constitución, que dice que el no nacido, o sea, el cigoto, es desde el momento de la fecundación, tiene derechos y está protegido, ¿no? Y ojalá eso lo sigamos defendiendo, ¿no? Entonces, la idea de estar aquí y de haber contactado con ustedes es de trabajar en conjunto en el futuro, ¿no? En nuestras actividades. Me parece muy valioso el aporte y siempre los voy a invitar, ¿no? Que dan una carta pendiente para una moderación, después para participar en algunos temas de la red a nivel nacional. Creo que tenemos que sembrar lo que la persona haga con lo que escucha en el interior de su conciencia, eso no lo vamos a poder ver, pero ya estamos sembrando principios, valores, ¿no? El ejemplo de defender la vida, el ejemplo de ver todo desde la persona, eso es invalorable, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y estaré atenta a contactarnos y a seguir trabajando juntos, ¿no? Gracias, Alejandro. Muy bien, gracias Sonia. No veo ninguna manito levantada. Quería comentarle también de que hemos invitado a personalidades que defienden las Naciones Unidas. Hemos llegado también a través del presidente de Acuerdo Nacional a toda esta gente de las Naciones Unidas que ven las poblaciones, los hemos invitado, pero no han contestado. Hemos querido invitarlos para escuchar sus opiniones.
Bien, ahí veo a David Serdio de la Náhuac de México. No sé si David, sé que has llegado tarde, pero nos podría decir cómo anda la Náhuac en ese sentido. ¿Qué están Hola, pasando con las Naciones Unidas? Ustedes creo que están trabajando con la UNESCO. Han entrado súper confiados a la ética, a la bioética global. ¿Cómo está la cosa, David? hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Efectivamente llegamos un poco tarde, una disculpa, pero ha sido un gusto escuchar las intervenciones de todos. Bueno, a ver, por nuestra parte, en lo que estamos trabajando con la UNESCO directamente, es ahora se ha hecho un grupo de estudio para el desarrollo, digamos, de normativas en el campo de neuroética, ¿no? Para buscar enfocar desde una perspectiva justo global, ¿no? Todo este tema de inteligencia artificial, neurociencias. Digo, es un grupo bastante plural e interesante, ¿no? Desde la perspectiva de la reflexión bioética. Pero pues a ver, igual, ¿no? Desde lo que se ha comentado acá, el fondo desde el que nosotros siempre buscamos enfocar la bioética es desde la defensa de la persona, promoviendo pues un marco antropológico, que de hecho justo ese fue uno de nuestros comentarios a la propuesta que se hizo, porque ya hay una propuesta que se está rebotando con distintos expertos en el campo, en donde justo reflexionábamos que hacía falta un fundamento antropológico más sólido para poder hacer pues esta normativa o esta propuesta de normativa desde la UNESCO que pues será considerada justo como una recomendación, ¿no? Ya para cada país. Pero pues bueno, digo, en realidad he aprendido yo mucho de los comentarios de ustedes y pues digo nada más con esta pequeña intervención. Gracias, David. Ahí he visto un comentario de Solange en el chat. Se queda un poquito largo, Solange. ¿Querrías decir algo sobre tu comentario? Solange es ingeniera bioquímica. Solange. Sí, aquí estamos. Déjame ver si es que puedo prender la cámara, por favor, para que... Ahí estamos. Muchas gracias a Julio, a Jaime, a todos los que han participado. Muy esclarecedora. Solamente quería comentar de que es la tentación de cerrarnos a estas agencias, a sus políticas, a las personas que trabajan allí es muy grande, justo porque estamos muy conscientes de las ideologías que se han permeado, ¿no? Sin embargo, creo que hay que tener siempre muy abiertos los ojos y tocar cada tema, cada política que salga de esas agencias eh, con objetividad, con apertura y con mucho pensamiento crítico, ¿no? Hay ideologías allí, pero también hay ideologías de los otros lados, ¿no? Que nos pueden llevar a repelerlas solamente porque salen de la ONU, solamente porque salen de... Entonces, allí toca hacer un trabajo muy personal para tener ese pensamiento crítico y evaluar cada caso como cada caso, ¿no? También, en cuanto a la Agenda 2030, por ejemplo, eh, hay muchas cosas buenas, hay cosas que ya lo decía Julio, que están ahí, ¿no? Socavadas, que están pintadas así bien bonito, pero que en realidad tienen un trasfondo, yo creo, para nosotros al menos evidente. Sin embargo, es uno de los intentos, yo creo, más globales, conjuntos, porque es imposible que todos estemos de acuerdo en todo. Es imposible. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en algo y la Agenda 2030 es, a mi manera de ver, una de las formas más, eh, hasta el momento, y bueno, voy a usar una palabra grande, exitosas, porque ya sabemos que no lo son, ya los últimos estudios han visto de que estamos bastante atrasados con varios de los objetivos, pero es que hay que empezar con algo, ¿no? Y mientras no tengamos una contrapropuesta real, la Agenda 2030 probablemente sea nuestra mejor opción como humanidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer allí nosotros? Tratar de permear nuestro pensamiento, nuestro trabajo,
y que eso de todas maneras sea más visible, ¿no? Es la forma como entiendo podemos contrarrestar un poco esto, ¿no? Siempre teniendo la mente abierta, con mucha cautela y con mucha rigurosidad y objetividad. Eso es todo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Solange. Es un comentario muy interesante, Solange. Yo he conversado también con una serie de personas, o sea, de profesionales que son personalistas y que están trabajando con la UNESCO, así como la NAHUA, que la NAHUA no solamente de México, también de Italia, ¿no? Y están trabajando. Entonces, y también con estos filósofos del personalismo que estaba yo y les comentaba, decía, bueno, ¿qué hacemos? Ya estamos identificando las Naciones Unidas con todos estos elementos, ¿no? que han mencionado. ¿Qué hacemos? ¿Los tachamos y una vez ya comenzamos a luchar con ellos o trabajamos con ellos? ¿No? Y hay un consenso de la gente que no, que sí hay que trabajar con ellos, que hay que entrar desde ahí y hay que convencer desde ahí o por lo menos poner nuestro granito de arena. Bueno, me gustaría que ya, creo que no hay otra manito más, creo que podemos ya comenzar a cerrar. Julio, no sé si nos quieras dar, digamos, algunos últimos criterios al respecto y cogiendo esta inquietud, ¿no? Que te digo, bueno, rompemos con los organismos internacionales y hasta que no cambien, o nos introducimos y tratamos de cambiar las cosas desde adentro. Sí, gracias Alejandro. Quiero agradecer todas vuestras intervenciones, creo que han sido muy interesantes, han sido enriquecedoras. Perdonadme porque soy un osado de pretender en menos de una hora abordar un tema como este. Hay que ser un poco osado. Si yo fuera un sabio, no, le hubiera dicho a Alejandro que no. Alejandro, no se puede hablar en una hora de esto. Pero como soy un osado, me he atrevido a lanzarme a la piscina. Entonces, lo que decía Solange, que iba un poco también en la línea de lo que decía Sonia hace un momento, es muy importante y también lo habéis dicho alguno de vosotros. Y Rafael creo que también. Es muy importante. Es decir, yo nunca he promovido el ostracismo, nunca. Ni la tendencia actual de descalificar al opositor. Cuando uno habla y su discurso se fundamenta en descalificar al contrario, es porque no tiene argumentos. Esto pasa mucho en España, no sé cómo estáis en Perú, en el mundo político, pero en España estamos hartos de esto, ¿no? O sea, insulto al opositor porque no tengo argumentos que esgrimir, ¿no? Por lo tanto, no, Dios nos libre, Solange, tienes toda la razón, Dios nos libre como decía McLuhan, de matar al mensajero. No matemos al mensajero. Pero tampoco hay que ser ingenuos. Es decir, hay que hablar, sí. Hay que hablar, sí. Decía Sonia, bueno, pero hay muchas corrientes, claro, aquí muchos somos personalistas, pero hay mucha gente que no lo es. Y yo podría hablar con un Savulescu. Nosotros nos hemos escrito con Savulescu. Savulescu está en Oxford y es un gran utilitarista. Con Peter Sirgen no me he escrito porque es muy difícil hablar con este hombre, pero con Savulescu hemos intercambiado correspondencia. Se puede hablar con un utilitarista que dice que el ser humano depende, que el ser humano vale o no vale. Claro, cuando te dicen que un ser humano es menos que un caballo, porque el caballo se pone de pie antes que el ser humano, que dice Peter Singer, pues ya dices, bueno, es que estamos hablando de cosas distintas. Entonces, una cosa es sentarse, claro que sí, a mí me llaman a televisiones y voy. Me piden una entrevista y la hago. Me ponen delante a 4 leones y voy. Y trato de argumentar. Pero no hay que ser ingenuos. No hay que ser ingenuos. Porque cuando empezamos a argumentar y alguna de las premisas de nuestro silogismo está viciada, tenemos el riesgo de llegar a conclusiones falsas. Por lo tanto, tenemos que ser dialogantes, abiertos, poco habladores, muy escuchadores, pero firmes en las verdades de las que estamos convencidos. No vamos a discutir si la familia tradicional está pasada de moda y hay nuevas formas que pueden enriquecer nuestra sociedad. Mire, no voy a discutir de esto. ¿Por qué no? Por lo que ha dicho el estudio de Oxford del compañero.
porque es el lugar natural, o sea, es la ecología humana. A mí cuando me dicen, oiga, pero ¿por qué dice usted que ligarse las trompas es algo que va contra la persona? Porque es una violación contra la ecología humana. ¿Y por qué dice usted que abortar? Porque es una violación contra la ecología humana. Estamos muy preocupados porque los polos se están descongelando y está en riesgo de subir peligrosamente el nivel de los océanos. Nos preocupa mucho. Y las tasas de ozono y etcétera, ¿no? Pero no nos preocupa que estamos incorporando a nuestra civilización otra vez, como pasó en civilizaciones antiguas. Estamos incorporando, normalizando que una madre mate a su hijo, y esto lo estamos intentando normalizar. Esto no es ecológico. Estamos normalizando el destruir la familia. Esto no es ecológico. Claro que los de Oxford han hecho un estudio de 80 años y se han dado cuenta, como si usted me dijera, oiga, el bocadillo de jamón, hemos hecho un estudio maravilloso, científicamente sostenido, que demuestra que el bocadillo de jamón español de bellota es un excelente almuerzo. Y oiga, muchas gracias por su estudio, pero no era necesario el estudio, lo sabíamos todos, ¿no? Es necesario encontrar, bueno, es una ayuda, decía Rafael, también usemos de ello, estupendo, pero no es el entorno ecológico donde hemos conocido la vida, un entorno familiar. ¿Por qué lo queremos destruir? Entonces, cuando alguien venga a vendernos lobos con piel de cordero, nos podemos sentar con ellos, pero no les podemos comprar la piel de cordero. Esto es muy importante. Entonces, abiertos, sí. Escuchantes, sí. Dialogantes, sí. Ingenuos, no. Y yo lo que he intentado exponeros en mi exposición no es tanto una posición ideológica, como que hay muchas cosas que chirrían, ¿eh? Y yo como científico me irrita que alguien me presente la mentira como una verdad. Me irrita mucho, ¿eh? Es un fraude. Y es un fraude existencial. El llamar verdad a la mentira es un fraude existencial. Y lo que comentábamos de los eufemismos suponen un fraude existencial. A mí me irrita como científico. Me fío más del que me dice no lo sé. Me fío del científico que me dice no lo sé, déjamelo estudiar. Pero cuando alguien me presenta una mentira con apariencia de verdad, desconfío. Y desgraciadamente os tengo que decir, la ONU lo está haciendo demasiado. Eso no quita que no estén haciendo cosas bien y que no se hayan hecho cosas bien. Pero cuando a la misma persona te hace las dos cosas, sospecho, me crea mucha inquietud. Y creo que hay que poner las cartas sobre la mesa. Nosotros como bioeticistas tenemos que contribuir a poner las cartas boca arriba, que vamos a decir la verdad. Y si una cosa no conocemos la verdad, lo diremos, no sabemos cuál es la verdad. Pero por favor, y con esto termino, Alejandro, te lo prometo, por favor, no llamemos verdad a la mentira. No digamos que matar es saludable. Esto no es verdad y lo tenemos que combatir allá donde vayamos, delante de quien estemos, con serenidad pero con firmeza. Esto es muy importante. Bueno, me haces acordar, ayer hemos estado viendo un debate en el Tribunal Constitucional del Perú. Ha estado Ronald Cárdenas, que ha tenido que salir, me ha pedido disculpas porque la mamá se le puso mal y la tuvo que llevar a emergencia, pero está muy interesado en el tema y todo lo que están hablando. Y Ronald ha sido uno de los expositores. También ha estado ahí Natalia López, que es una bióloga muy conocida de España, ¿no? Que también ha intervenido en estos debates. A mí me encantaba cuando entraron a definir, porque un juez dijo, pero ¿cuándo es el inicio de la vida? Ellos estaban hablando del vientre de alquiler. ¿Cuándo es el inicio de la vida? Por favor, me responden cuándo es el inicio de la vida. Y fue impresionante cómo tanto Ronald, tanto el médico que habían llamado para defender todas estas cosas de técnica de reproducción asistida, dijo la concepción, o sea, porque ahí comienza la genética y comienza todo, no hay discusión, o sea, científicamente. Y Natalia López, no hay discusión. Entonces no hay discusión, y no hay discusión científicamente. Sin embargo, la abogada seguía con la Corte Internacional, que la Corte Internacional ha dicho que cuando se implanta, pero
pero puede haber dicho la Constitución Nacional, pero está diciendo una mentira. Entonces, y nosotros no tenemos por qué, ¿no? Obedecer una mentira, ni estamos tampoco ligados. Bueno, yo estaba ahí feliz porque veía que se hablaba, ¿no? Entre gente de muchas religiones o ateos o agnósticos o lo que sea, y se iban con el diálogo llegando a la verdad, ¿no? Yo estoy muy contento de haber escuchado se lo voy a pasar la discusión esta del Tribunal Constitucional. Bueno, tenemos 5 minutos, no sé si alguien se haya quedado con la palabra en la boca, no hay manitos, pero de repente alguien quiere decir algo, no sé. Jaime. Sí, Jaime, pensé en ti, dije, Jaime va a decir algo. Gracias, Alejandro. No, es que me parece muy importante lo último que se ha dicho de la necesidad de dialogar, de no cerrarse de ninguna manera, me parece muy importante. Y me parece muy importante también lo que uno de vosotros, creo que es la persona de México, mencionó de la visión antropológica. Yo creo que si tenemos claro la visión antropológica que hay detrás de las distintas políticas, es la clave, y es la clave para dialogar. Y por eso se llama bioética personalista. La parte personalista es fundamental, porque es justamente la defensa de la persona humana. Y eso tiene que ver con otra cosa que no quería dejar de decir, y es que para muchos especialistas, por ejemplo, Miklos Lukács, la Agenda 2030 es la antesala de la verdadera agenda, que es la Agenda 2050, que es la del transhumanismo. Y estos son preparaciones, simplemente preparaciones para todo lo que va a ser lo que las mismas élites están mencionando directamente. Por ejemplo, en el Foro Económico Mundial de Davos se habla perfectamente de la revolución postindustrial que se nos viene encima, donde hay una fusión entre el ser humano, la máquina y el mundo digital. Entonces, lo de inteligencia artificial y lo de la robótica son los desafíos que tenemos inmediatamente dentro de la bioética y que tenemos que estar pendientes, porque, repito, la Agenda 2030 es la antesala de esto. Si tenemos muy claro lo que es, qué es la persona humana y cuál es la antropología que hay detrás de cada una de estas visiones, o de estas presentaciones o de las distintas propuestas, pues podemos estar mucho más claros para no ser ingenuos y dialogar. Era eso nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, son 3 minutos para las 2. Hemos cumplido con los tiempos. Es verdad que hemos escuchado muchísimo a Julio, pero pues, como no íbamos a escuchar todas las cosas tan interesantes que nos decía. ¿Eso es bueno o malo? ¿Eso es bueno o malo? No podía cortarlo. Es más, parece ser que ha habido algo que nos ha quitado el otro ponente para escucharlo así tantísimo a Julio, ¿eh? Así que nada, yo agradezco muchísimo. Hay mucha gente que se ha tenido que ir, me está, digamos, hablando en el WhatsApp. Tengo que irme, pero seguro que todos van a ver el vídeo hasta el final. Les agradezco muchísimo, Julio, te agradezco tantísimo que te has dado todo este tiempo. Yo sé de tus tiempos, ¿eh? Igual Jaime, y a todos los que han venido, a todos los que han participado. Les agradezco mucho y con eso terminamos el simposio. Muchas gracias. Un placer, muy enriquecedor. Muchas gracias a todos. Muy bien.